Mi esposo vendió mi intimidad en la Deep Web. Esta es la historia más difícil que he tenido que contar en mi vida y lo hago, con las manos temblando porque revivir estos recuerdos es como abrir una herida que nunca termina de cicatrizar. Siento que es mi deber advertirles sobre el peligro silencioso que metemos en nuestras propias casas creyendo que es tecnología inofensiva cuando en realidad puede ser nuestra jaula. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a David en una convención de tecnología donde él era el conferencista estrella y yo una simple asistente que no sabía nada de redes. David era encantador, brillante y tenía esa aura de genio incomprendido que a muchas mujeres nos atrae inmediatamente, haciéndonos sentir protegidas a su lado. Nos casamos al año de conocernos y él me propuso comprar una casa antigua a las afueras para remodelarla completamente y convertirla en su proyecto personal de hogar inteligente. Yo acepté emocionada porque la idea de vivir en una casa del futuro donde todo se controlaba con la voz me parecía fascinante y confiaba ciegamente en mi esposo. La remodelación duró 6 meses en los que David no dejó que ningún obrero entrara a la casa sin su estricta supervisión personal. Él mismo se encargó de instalar todo el cableado, los sensores y los dispositivos, asegurando que nadie más tenía la capacidad técnica para hacerlo con su nivel de perfección. Cuando finalmente nos mudamos, la casa era una maravilla tecnológica donde las luces se encendían al detectar mi presencia y la temperatura se ajustaba sola. Recuerdo que mis amigas venían a visitarme y se morían de la envidia. Al ver cómo yo podía cerrar las cortinas con solo dar un comando de voz al aire, David instaló un cuarto de servidores en el sótano, una habitación blindada con puerta de acero y cerradura biométrica a la que solo él tenía acceso. Siempre me dijo que ese cuarto era peligroso por la cantidad de electricidad que manejaba y que si yo entraba podía desconfigurar todo el sistema. Durante los primeros 2 años viví en una burbuja de felicidad creyendo que tenía al marido perfecto que se preocupaba obsesivamente por mi seguridad. Pero poco a poco esa sensación de seguridad se fue transformando en una inquietud constante que no sabía explicar, como si las paredes tuvieran ojos. Empezaron a suceder cosas pequeñas que mi mente racional descartaba como fallos técnicos, pero que en el fondo me erizaban la piel. A veces las luces del baño se encendían solas a las 3 de la mañana, o escuchaba ruidos como de obturadores de cámara cuando me cambiaba. Cuando le comentaba estas cosas a David, él se reía con ternura y me decía que yo estaba paranoica por no entender cómo funcionaban los algoritmos. Empezó a hacerme dudar de mi propia cordura, diciéndome que imaginaba ruidos y que el sistema solo se estaba actualizando automáticamente. Pero hubo un incidente que marcó un antes y un después, y fue cuando tuvimos una discusión fuerte en la cocina porque yo quería volver a trabajar. Durante la pelea yo murmuré en voz muy baja, casi para mí misma, que a veces me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Estoy segura de que él no pudo haberme escuchado desde el otro extremo de la habitación. Pero esa noche recibí un correo anónimo aterrador. El correo decía: "La jaula está abierta si te atreves a volar, pajarito", y contenía una foto mía tomada desde arriba en la cocina justo en ese momento. Le mostré el correo a David temblando de miedo y él se puso pálido, pero rápidamente inventó que seguramente un hacker había vulnerado su sistema. Yo quise creerle porque la alternativa era pensar que mi esposo tenía algo que ver y mi corazón no estaba listo para aceptar esa posibilidad. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno de ansiedad donde me sentía observada hasta en la ducha y empecé a tapar las cámaras con cinta. David se molestaba mucho cuando veía que yo tapaba los lentes y me decía que eso demostraba que no confiaba en su capacidad para protegernos. La gota que derramó el vaso fue un viaje de negocios que él tuvo que hacer a Japón por una semana, dejándome sola en la casa inteligente. La segunda noche de su ausencia se desató una tormenta eléctrica brutal que sacudió la ciudad entera y provocó un apagón masivo en el barrio. El sistema de respaldo de baterías de la casa se activó inmediatamente, pero las luces de emergencia empezaron a parpadear en rojo. Sonó una alarma sorda que venía del sótano, y aunque intenté llamar a David, las líneas estaban muertas y no había señal de celular. Me vi obligada a bajar al sótano para intentar apagar el ruido que me estaba volviendo loca y me paré frente a la puerta prohibida de los servidores. Para mi sorpresa, el sistema de cierre biométrico se había desactivado por el fallo eléctrico, dejando la puerta de acero entreabierta. Mi instinto me gritaba que no entrara, que diera media vuelta y saliera corriendo, pero la necesidad de entender qué pasaba fue más fuerte. Empujé la puerta y me recibió un golpe de calor intenso, junto con el zumbido ensordecedor de decenas de ventiladores trabajando a máxima potencia. Lo que vi me dejó paralizada porque no era un cuarto de mantenimiento, sino un centro de comando digno de una
Agencia de espionaje. Me acerqué a los monitores con el corazón en la garganta y vi que mostraban imágenes en tiempo real de cada rincón de mi casa. Había una cámara escondida dentro del espejo del baño que mostraba una vista perfecta de la ducha y el inodoro con una claridad espantosa. Otra cámara estaba oculta en el cabecero de nuestra cama, enfocando directamente hacia donde yo dormía cada noche sin saber que estaba siendo vigilada. Incluso había cámaras debajo de la mesa del comedor y dentro de los armarios, lugares íntimos, donde uno jamás pensaría que alguien pondría un ojo, pero el terror verdadero me golpeó cuando miré el monitor principal y vi una interfaz de chat web que se movía. A una velocidad vertiginosa, leí, horrorizada, cómo extraños de todas partes del mundo comentaban sobre mi cuerpo y hacían apuestas sobre qué haría yo a continuación. Había un menú de donaciones a la derecha de la pantalla donde los usuarios podían pagar con criptomonedas para solicitar acciones específicas. Vi una transacción reciente de $500 con la nota "haz que se asuste, apaga las luces del pasillo ahora", y entendí todo. Mi esposo no solo me espiaba, sino que me había vendido como un juguete interactivo para pervertidos en la Deep Web, convirtiendo mi vida en un show. Empecé a hiperventilar, dándome cuenta de que cada momento de intimidad, cada discusión y cada llanto había sido transmitido y monetizado. Busqué en los archivos y encontré carpetas organizadas por años con videos de mí en situaciones comprometedoras, etiquetados con títulos vulgares. En ese momento entendí que los lujos, los viajes y la vida cómoda que teníamos no venían del trabajo de David, sino de la venta de mi dignidad. Saqué mi teléfono para grabar la pantalla y tener pruebas. Pero de repente el monitor se puso negro y apareció un mensaje en letras rojas gigantes. El mensaje decía: intruso detectado, iniciando protocolo de cierre. Y las luces del sótano se apagaron de golpe, dejándome en la oscuridad. Escuché el sonido metálico de los cerrojos de la casa activándose simultáneamente en el piso de arriba, atrapándome dentro David. Había recibido la alerta en Japón y había activado el modo de pánico de la casa para encerrarme y borrar las pruebas remotamente. Escuché su voz salir por los altavoces del sótano, una voz distorsionada y fría que no parecía la del hombre con el que dormía. Me dijo: amor, cometiste un error muy grave, no debiste entrar aquí. Ahora voy a tener que reiniciar el sistema y tú eres el problema. El miedo se transformó en un instinto de supervivencia animal y supe que tenía que salir de ahí antes de que él hiciera algo peor. Agarré uno de los discos duros externos que estaba conectado a la torre principal y lo arranqué con fuerza, rompiendo los cables. Salí corriendo del cuarto de servidores mientras las luces rojas de emergencia giraban como en una pesadilla y subí las escaleras tropezando. Intenté abrir la puerta principal, pero estaba bloqueada electrónicamente y las persianas de seguridad de metal habían bajado, cubriendo las ventanas. Estaba atrapada en mi propia casa, que se había convertido en una bóveda impenetrable, controlada por un psicópata al otro lado del mundo. David me seguía hablando por los altavoces, diciéndome que me calmara y que podíamos negociar si me quedaba tranquila y devolvía el disco. Escucharle ofrecerme dinero por mi propia violación fue lo que me dio la fuerza para buscar una salida. Desesperada, antes de que llegara alguien, recordé que la ventana del lavadero en la parte trasera de la casa era la única que no tenía persiana automática porque era muy pequeña. Corrí hacia el lavadero, mientras la casa empezaba a subir la temperatura del termostato peligrosamente, como si intentara asfixiarme con calor. Llegué al lavadero y vi que la ventana estaba atascada por la pintura vieja. Así que agarré una llave inglesa de una caja de herramientas. Golpeé el vidrio con toda mi furia una y otra vez, imaginando que era la cara de David, hasta que el cristal estalló en 1000 pedazos. Me trepé por el hueco, ignorando el dolor de los vidrios que se clavaban en mi piel, y logré caer al pasto húmedo del jardín trasero. No paré de correr bajo la lluvia hasta llegar a la carretera principal, donde un camionero me vio empapada, sangrando y llorando. Me llevó directo a la estación de policía, donde entré gritando y abrazando el disco duro contra mi pecho como si fuera mi salvavidas. Los policías al principio pensaron que yo estaba delirando, pero cuando los técnicos cibernéticos conectaron el disco duro, sus caras de horror lo confirmaron. Encontraron terabytes de videos, no solo míos, sino de visitas de amigas de mi hermana e incluso de mi madre usando el baño de invitados. La Policía Internacional emitió una alerta roja de Interpol y detuvieron a David en el aeropuerto de Tokio cuando intentaba escapar. El proceso legal fue una tortura porque tuve que ver cómo mis videos íntimos eran presentados como prueba en la corte. Antes, o jurado se descubrió que David había ganado más de $5 millones a costa de mi privacidad y que tenía una red de clientes VIP. Fue condenado a 20 años de prisión federal por trata de personas digital, violación a la privacidad y pornografía no consensuada. Aunque él está tras las rejas, yo sigo viviendo en una prisión mental porque no puedo entrar a un baño público sin revisar si hay cámaras. Tuve que cambiarme el nombre, mudarme a otro estado y vivir una vida análoga, sin redes sociales ni tecnología inteligente,
por miedo. Me costó años de terapia entender que la culpa no fue mía por confiar, sino de él por ser un depredador que se aprovechó de mí. Inocencia, hoy cuento esto no para dar lástima, sino para que todos ustedes revisen sus casas y desconfíen de la tecnología que parece inofensiva. Si tu pareja insiste demasiado en poner cámaras o dispositivos que tú no controlas, o si notas cosas raras en tu hogar, no lo ignores, tu intuición es la única herramienta que no puede ser hackeada, así que escúchala siempre antes de que sea demasiado tarde. La privacidad es lo más sagrado que tenemos, y una vez que te la roban, nunca vuelves a sentirte completamente segura ni en tu propia piel. Ahora, valoro el silencio y la soledad real, lejos de los lentes de las cámaras y de los micrófonos ocultos que destruyeron mi vida. Espero que mi pesadilla sirva para salvar a alguien más y que nunca tengan que experimentar la sensación de ser observados por miles de ojos. Gracias por escucharme hasta el final y por favor compartan esta historia para que todos sepan que el peligro a veces viene disfrazado de regalos y sospechas de algo extraño en tu casa o en tu relación. Déjame tu comentario y hablemos, porque no estás sola en esto. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos destapando juntos estas verdades anónimas que el mundo necesita conocer.